Entusiasta, hablar de la salsa no es tarea fácil. Honestamente, tratar de escribir de manera congruente y que le haga justicia al gran peso histórico que tiene este género ha sido una tarea titánica. Así que entusiasta, este episodio tiene la intención de poder desmenuzar este género lo más respetuosamente posible para que puedas entender por qué es tan importante y por qué sostengo que sin la salsa no existiría Bad Bunny al día de hoy. Así que hoy, entusiasta, vamos a hablar de uno de los géneros más importantes de la historia de la música contemporánea, la salsa. Esto es Interludio, tu podcast de música favorito. El espacio en donde cada semana hablamos de un tema relevante en la industria musical. Entrevistas, reseñas y reviews es lo que hacen el espacio favorito de entusiastas musicales como tú y como yo. ¿Qué hubo, entusiastas? Mi nombre es Alex Zacarías y el día de hoy vamos a hablar de uno de los géneros que se me han hecho históricamente muy importantes. Lo disfruto mucho, obviamente viviendo en México y viviendo en un estado bastante costeño. La salsa es algo que se escucha algo bastante común en las fiestas, pero nunca definitivamente le había tomado la importancia de analizar lo que la salsa lleva detrás de sí misma. Es un género que tiene un impacto y una carga histórica súper compleja, pero también me parece súper importante y súper interesante esta pelea histórica que ha existido entre países como República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Cuba, que siempre están peleando por ver quién es la batuta del verdadero creador de la salsa. Así que comencemos con ¿de dónde viene la salsa? Los orígenes de la salsa. La salsa es el resultado de una síntesis musical que incluye el son cubano, el guaguancó, la bomba y ritmos de la tradición negra estadounidense como el jazz y el rhythm and blues. En los años 60, músicos principalmente puertorriqueños, dominicanos y cubanos en Nueva York reinventaron estos ritmos creando un sonido distintivo que definió la nueva identidad musical de la comunidad latinoamericana en Estados Unidos. Técnicamente, la salsa se distingue por muchos instrumentos en su composición, específicamente las percusiones como lo son los bongos, las tumbadoras, el güiro, el trombón, la trompeta, el piano, el tres cubano y el cuatro puertorriqueño. Y sí, como te lo podrás imaginar, los grupos de salsa eran inmensos, eran orquestas de salsa básicamente. Podían ir desde 8 hasta 15 integrantes. Y lo impresionante es que cada uno era experto en su instrumento, pero cada uno de ellos posiblemente habían aprendido este instrumento de manera empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que la salsa es uno de esos géneros que nacen con el querer hacer y con el querer aprender de lo que otras personas han hecho. No fue un género que se creó en un conservatorio, fue un género que se creó en las calles con la cultura latinoamericana en Estados Unidos. Recordemos que los años 60 y 70 fueron uno de los años con más migraciones desde los países latinoamericanos hacia Estados Unidos y muchos de estos grupos latinos se concentraron en Nueva York. Es por esto que en esta ciudad se le conoce como la verdadera madre de la salsa. No porque los estadounidenses lo hayan creado, sino porque los latinoamericanos que estaban en Estados Unidos vieron las esencias que tenían los americanos con el blues y el jazz en los bares, tomaron sus esencias como lo veníamos platicando y formaron este gran género que se llama la salsa. Y una de las partes más icónicas de la salsa, técnicamente hablando de su estructura, obviamente son los solos. Los solos musicales de cada uno de los instrumentos que forman parte de estas grandes orquestas era lo que hacía a la salsa un género bastante disfrutable tanto para el músico como para la audiencia. Y a partir de los 90s y de los 2000, la salsa se ha popularizado más que nada por ser un baile más que un género. De hecho, si buscaras en Google como salsa género musical, posiblemente vas a encontrar más videos, reseñas y ensayos acerca de la salsa como un estilo de baile que como un género musical específicamente. Y es que, ¿por qué sucede esto? Porque recordemos, entusiasta, que los géneros musicales nacen de expresiones humanas. Entonces, así como nació el blues y el jazz, que fueron expresiones de las comunidades afroamericanas reprimidas en Estados Unidos porque buscaban alguna manera de liberarse, de expresarse culturalmente, así también nace la salsa. La salsa nace como la necesidad de llenar este vacío de las comunidades latinoamericanas, de tener algo que los identificara tan lejos de casa, algo que los hiciera sentir cerca de casa estando a kilómetros de distancia, algo que hablara por las comunidades latinas
Y definitivamente esto fue los bares nocturnos, la salsa y el baile. Ya pasamos las partes técnicas, las partes históricas. Ahora que estuve investigando para este episodio me di cuenta que la pregunta y la pelea eterna que hay en el mundo de la salsa, en el nicho de la salsa, es quién la creó, a qué país se le puede agradecer por la salsa realmente. Realmente creo que es una pregunta difícil de responder, pero lo que para mí hizo sentido es verlo de esta manera. La salsa nace realmente en Nueva York, pero nace técnicamente con bases del son cubano. Como bien lo comentamos y tiene varias tintes de muchos géneros, creo que el que más predomina en sí es el son cubano y sus representantes en su mayoría fueron la gente latinoamericana, en su mayoría de Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y Venezuela. Es por eso que siempre ha existido esta riña de no, es que Venezuela hizo la salsa, no, es que Colombia hizo la salsa. Realmente ninguno de estos países pueden acreditarse de ello, ya que la salsa, como bien lo decimos, y no quiero ser repetitiva, nació en Nueva York. Ahora, ya pasamos esta parte técnica, esta parte histórica, que si bien es importante, no me quería llevar todo el episodio hablando de eso, pero me parece importantísimo, ya que fueron de los primeros monopolios musicales en cuestión de catálogo de artistas en la industria musical. De nuevo, regresándonos y teniendo el contexto de la época, estamos en los 60s, 70s, ¿ok? La industria musical empieza a cobrar fuerza, a cobrar vigor, empiezan a existir agencias de management, empiezan a existir disqueras y empiezan a existir estas riñas de no, yo tengo más artistas importantes que tú. Pero lo que pasó en este género que era muy poco conocido es que se creó un sello que se llamaba La Fania Records. Fundada en 1964 por Johnny Pacheco y Jerry Masucci, este sello discográfico se convirtió en la casa de gigantes de la salsa como Héctor Lavoe, Willy Colón, Rubén Blades y muchos más. La Fania no solo produjo música y trabajó artistas, sino que forjó toda una revolución cultural, llevando la salsa a audiencias internacionales, organizando eventos históricos como el famoso concierto en el Yankee Stadium. Y la Fania All Stars es uno de los puntos más importantes cuando hablamos de la historia de la música, porque yo creo que si no hubiera existido la Fania All Stars, muchas cosas... Y la Fania All Stars tuvo muchas partes buenas y muchas partes malas. Obviamente existió la explotación laboral, la poca gestión de los derechos de autor, la poca gestión del material humano, la poca gestión de muchas cosas a lo largo de la historia de la Fania All Stars. Y eso es lo que hizo que al final del día muchos artistas decidieran hacer sus propias orquestas, tener sus propias bandas, tener sus propios proyectos. Para mí podríamos dedicarle un episodio entero a la Fania All Stars, a todas las leyendas urbanas que existen de esta gran casa productora, pero hay una parte de la salsa que me parece importantísima de poder ver. Y es que esto lo dejé para el final porque para mí es de las cosas más importantes de la salsa y lo que yo más valoré, y es la calidad lírica y de composición que tienen sus canciones. Obviamente al ser un género que se toca en fiestas, que está pensado para el disfrute, podría ser un poco ilógico que habláramos de un género que también cuenta historias y transmite sentimientos importantísimos y muy fuertes a través de su música. Canciones como La Rebelión de Alberto Barros, Pedro Navaja de Rubén Blades y El Cantante de Héctor Lavoe son solo algunas de estas representaciones de la complejidad y la calidad que tenían como storytellers, la calidad que tenían realmente como compositores de música, la calidad que tenían realmente como liricistas y de poder contar canciones que se sintieran bien y que contaran una buena historia. Estas canciones y muchas más que puedes investigar contenían algo en común. No solamente eran rítmicamente súper pegajosas y aptas para cualquier fiestón, sino que también contaban historias sumamente profundas que reflejaban la realidad de la sociedad y de la cultura en ese momento. La salsa se convirtió tan relevante y tan importante para mí en entender que fue un vehículo de expresión cultural y también de una manera una crítica social para la época. Las letras podían expresar bastante bien la vida cotidiana, los desafíos de vivir como un latinoamericano en el mundo y de las aspiraciones que tenían del mundo. También tenemos que hablar que la salsa nos dio a los primeros grandiosos rockstars de la música y que tal vez obviamente no se les dio la visibilidad que necesitaban porque eran latinoamericanos y no cumplían con las normas como de color, de personalidad, que para en ese momento tenían artistas como Elvis Presley, The Beatles, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo fervientemente que si la salsa hubiera tenido el impacto que tenemos el día de hoy, las audiencias con los artistas, la historia hubiera sido súper diferente.
Y bueno, la salsa, evidentemente entusiasta, lo que quiero dar a entender con este episodio es que más allá de ser un género musical, se convirtió silenciosamente y no tan silenciosamente en un movimiento cultural para muchos latinoamericanos. Su influencia se extendió a muchos géneros y a muchas generaciones que hasta el día de hoy siguen impactando. Y la salsa trascendió como un símbolo de la identidad y de la resistencia que tenemos las comunidades latinoamericanas. Entusiasta, te invito a Entusiasta, te invito ampliamente a poderte sumergir, aunque sea un poquito, en el mundo de la salsa. Te prometo que no te vas a arrepentir. El 80% de las canciones cargan consigo una historia súper, súper profunda, súper, súper interesante y que de alguna manera te van a ayudar un poquito a tener mucho contexto con el cómo vivían los artistas, conocer que ellos fueron también parte del fenómeno de crear la industria musical como una industria, generar mucho dinero de la música, generar mucha conexión con los fans en la música, muchas cosas que al día de hoy siguen siendo muy relevantes que no hubieran sido posibles sin la salsa. Creo que este ha sido uno de los temas que más me han pedido hablar y definitivamente me tardé un poco preparándolo. Como le dije al inicio, ha sido un episodio que me tardé mucho porque quise documentarme, quise armarme de bastante información para poder venir y hablar contigo y tener esta charla unidireccional contigo en la que te comparto un poquito de la importancia, del por qué es tan relevante. Obviamente, planearemos hacer unos episodios un poquito más profundos en personalidades importantes y muy polémicas como lo fue Héctor Lavoe, Willy Colón, Rubén Blades. Pero en el meantime vamos a dejarte con este episodio para que lo disfrutes. Te recuerdo que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, que aquí las vas a ver. Y te comparto que acabamos de abrir un nuevo concepto en la ciudad de Veracruz y Jalapa, que es el Vinyl Dealer. Cada semana lanzamos una lista de discos que vamos a estar vendiendo, que solamente van a estar disponibles esa semana. Son sobre pedido y te las vamos a hacer llegar hasta la puerta de tu casa o en un punto medio donde tú quieras, entusiasta. El punto es de fomentar y crear esta comunidad de los vinilos y que, bueno, se genere algo padre, ¿no? Mi nombre es Paula Zacarías, nos vemos en el próximo episodio.